Saben que las huellas que habían dejado los los filisteos fueron, por ejemplo, la idolatría. Ellos dejaron huellas muy profundas en la idolatría para que el pueblo de Israel se volviese a los ídolos. También leí que influyeron mucho sobre la opresión. Constantemente los filisteos querían oprimir y oprimir. Y Ruth hoy cuando hablaba de esto, ¿no? De que muchas veces estamos tan oprimidos, tan desalentados, tan amargados. Y es lo que el enemigo hace. También dice que dejó las huellas, por ejemplo, en la humillación. Los humillaban constantemente. Ahí, si ustedes comienzan a leer el libro de Crónica, Primera de Crónica o Reyes, van a ver cuántas veces los filisteos lo humillaron, hasta en sacarle los ojos, hasta en cortarle bueno, un montón de cosas. Pero el enemigo, ¿saben que quiere vernos humillados? Y cuando una persona está humillada, no tiene amor propio, no tiene perspectiva, no tiene visión. Y eso es lo que el pueblo del filisteo hacía con el pueblo de Israel. Y en esta noche yo quiero decirte que cuando vos estás parado, no sé si te ha pasado, pero algunos yo he escuchado, ¿no? Que me han dicho, cuando estaba en el mundo, cuando yo no seguía a Dios, la verdad que no tenía tantas pruebas como las que tengo ahora. ¿Por qué ahora tengo problemas con el auto, con mi casa, tengo problemas con el vecino, tengo problemas con esto? ¿Por qué tengo tantos problemas? Por esta misma razón. Porque cuando vos te paras en tu poder de autoridad, en tu lugar de autoridad, ¿sabes qué? Sos una amenaza para el enemigo. Sos una amenaza, no sé si vos sabías. Sos una amenaza para el enemigo. Es por eso que él, junto con todo su ejército, sube para dar batalla. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que se pararon en un valle. ¿Ustedes saben lo que es un valle? ¿Sí? Es un lugar, una profundidad que se encuentra dentro de dos montañas. Generalmente ese valle ha sido erosionado por ríos estacionales. En este valle veía que fue profundizándose el valle entre esa montaña por los ríos caudalosos en el invierno. El enemigo, los filisteos, se pararon en ese valle. ¿Ustedes saben cómo se llamaba ese valle? Lo leímos recién. ¿Cómo se llamaba? Refaín, versículo 9. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Les leo, porque creo que no hay nada como para desperdiciar de lo que estuve estudiando. Refaín es un nombre descriptivo y de una raza de gigantes. Gigantes. ¿Cuántos gigantes tenés delante tuyos? Que pensás que son invencibles. ¿Se acuerdan la historia de David y Goliat? La segunda definición o referencia que se hace a Refaín es que Refaín describía la sombra de la muerte. Los muertos, los habitantes del Seol. La etimología de la palabra es muy oscura y es probable que derive de algún rito del culto a los muertos. ¿Les suena familiar? Eso es muy común hoy, ¿o no? Es muy común, hermano, no neguemos. No queramos tapar el sol con las manos. Eso es muy común. Lo que es la brujería, lo que es el ocultismo. ¿Y ustedes creen que es casualidad que los filisteos se pararon en ese valle? ¿En ese valle de sombra y de muerte? No, porque es ahí donde el enemigo quiere atacarnos. Valle de sombra y de muerte. Efesios capítulo 6, 12 dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. No tenemos lucha contra la suegra, no tenemos lucha contra mi vecino, no tenemos lucha contra, no sé, la personita que se te viene a la mente ahí, sino que tenemos lucha contra principados, contra potestades, gobernadores y huestes de maldad, dice la palabra.
Pregunto, ¿lo tenemos en claro esto? ¿Lo recordamos? ¿O sacamos la espada y desenvainamos y queremos ir a los machetazos contra las personas que nos rodean? Nosotros no tenemos lucha contra sangre, no tenemos lucha contra los humanos. Nuestra lucha es espiritual. Es por eso que en el valle de sombra y de muerte, ¿qué dice el Salmo 23? Dice el Salmo 23, 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, Salmo de David, ¿sí? No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Amén. Amén. Entonces, el punto número 1, resumiendo todo lo que dije, es que el enemigo siempre está atento y rápido en actuar. Atento y rápido en actuar el enemigo, el punto número 1. Refaín también simboliza las etapas de prueba. Etapas de prueba, hermanos. Hola. ¿Alguno está en una etapa de prueba? De dolor, de sequedad a veces. Y saben que, no sé, yo por ahí fui criada con un concepto de que es el Dios que te castiga. Es el Dios que te castiga, por eso estás pasando eso. Y mientras yo leí esta palabra, yo vi a un Dios que actuó, no que castigó a David. Pero ¿por qué David tuvo que pasar por ese valle y atacar al enemigo en ese valle de sombra y de muerte? Porque David necesitaba aprender la lección. Ese valle es un valle de aprendizaje, hermanos. ¿Y cómo vamos a aprender? Y ahí nos vamos al punto número 2, fundamental. Y con esto quiero que, por favor, que presten atención, porque no es nada difícil, es algo que ustedes ya lo saben. Pero ¿saben qué? El enemigo se encarga de adormecernos, de dormirnos. Dice la palabra de Dios en el versículo 10. Entonces David consultó a Dios. David hizo bien las cosas en este lugar. David consultó a Dios. La comunión con Dios, la intimidad con Dios es fundamental. Es lo primero en nuestra vida, hermanos. ¿Es fácil? ¿A ustedes les brota levantarse a la mañana directamente, irse de rodillas, buscar la Biblia? ¿Es fácil cuando el bebé llora? Cuando tenés que preparar que no sonó el despertador. Es fácil cuando tu dolor te golpea, cuando el enemigo está... Es fácil tener comunión con Dios. No, hermanos, y no nos brota. No sé, a mí hay días que me recontra brota, no sé ustedes, pero parece que... Pero hay días, hermanos, que me cuesta encontrarme con el Señor. Pero necesitamos, y es, no me gusta usar esta palabra, pero es obligatorio encontrarnos con el Señor. David, en este punto de la historia, dice que consultó a Dios y le dijo: ¿hoy peleo o no peleo? ¿Qué hago? Y la Biblia dice que Dios le dijo: sube porque yo te lo voy a entregar en tus manos. La Biblia no dice cómo se lo dijo Dios. Si fue a través de un profeta, si fue a través de las piedritas estas del tumín y eso, o si fue el Espíritu Santo. Porque David no tenía esto que tenemos nosotros hoy, y la tenemos en todas las versiones, la tenemos en papel, la tenemos digital, la tenemos con dibujo, tenemos la tremenda bendición de tener la palabra de Dios de la forma en que querramos y nos busque. Pero sí dice la palabra que él consultó, él buscó. Hermano, no te canses de buscar a Dios. En medio de tus dificultades, no salgas de tu casa, no salgas de tu lugar sin consultarle a Dios. Por favor, hermanos, porque nos ha ido mal, a mí me ha ido mal cuando no he consultado, cuando no le he preguntado a Dios. Y he atacado después, digo: Dios me castigó,
Dios. Pero a veces cuando le consultamos a Dios, Dios nos da la estrategia. Seamos obedientes. Seamos obedientes. Fíjense que David le preguntó a Dios, siguió las instrucciones de Dios, porque a veces somos así, le preguntamos a Dios y Dios nos da una palabra clarita. No voy a dar ejemplo, o sí doy uno. Tenés que perdonar a tu hermano, por favor. La Biblia dice que tenemos que perdonar 70 veces 7. O sea, siempre. Sí, pero él no se merece que yo lo perdone. Entonces, hago lo que yo quiero y no lo que Dios me está diciendo. Es un ejemplo sencillo, podríamos dar un montón de ejemplos, ¿sí? Pero David dice la palabra que él pidió la dirección, escuchó a Dios y le obedeció a Dios. Y no solo eso, sino que al finalizar le dio toda la gloria a Dios, según lo que leímos recién, ¿sí? Y fíjense el versículo 11, es algo que me llamó mucho la atención a mí, porque yo soy media, ahora le digo qué. Dice el versículo 11, subieron pues a Baal Perasim y allí los derrotó David. Subieron, ¿subió solo David? ¿Con quién subió? ¿Con quién subió? Con su ejército subió, ¿sí? Yo no sé si vos sabés, pero acá adentro hay un ejército. Nosotros tenemos un ejército a nuestro lado, más allá de que hay ejército de ángeles que nos están cuidando y todo lo demás, lo que es otro tema, ¿sí? Pero nosotros tenemos un ejército de hermanos que oramos, nos acompañamos, nos ayudamos, eso debería ser, ¿no? Nos abrazamos, nos sostenemos. David no fue un llanero solitario. ¿Qué es un llanero solitario? ¿Alguna vez vieron un llanero solitario? Es una persona, para mí es una persona ficticia, porque una sola persona no puede hacer frente a un ejército, a una tremenda batalla. Y muchas veces nosotros, por heridas del pasado, por falta de confianza, estamos batallando solo en nuestras casas. Y somos blanco fácil del enemigo. Yo no digo que vengamos acá al culto y tomemos el micrófono y empecemos a divulgar así altavoz cuáles son, pero por favor, hay líderes de célula, tenemos pastores, tenemos hermanos de confianza. ¿Sabes qué? Cuando batallas solo, te cansás, se te agotan las fuerzas. Yo cuando he batallado solo, hermano, he perdido la esperanza. Tenemos un ejército y somos los que estamos en este lugar y los que hoy no están también. No batallemos solos, no seamos llaneros solitarios. El llanero solitario dice que es una persona ficticia que hace las cosas por su cuenta, obviamente no consulta y sobre todo no sabe trabajar en equipo. Eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Punto número 1, repasamos. El punto número 1 era el enemigo ataca y está atento siempre y rápido, ¿sí? El punto número 2, la comunión con Dios es fundamental. Dice la palabra de Dios también ahí, en los versículos que estábamos leyendo, después del 12, que David dio la instrucción de quemar los ídolos. Hermanos, a veces hay ídolos en nuestras casas, en nuestra mente, altares. Dios a mí me mostraba mucho, hace mucho tiempo atrás, un altar que yo tenía en mi mente, que era el altar del dolor, de la pobrecita. Muchas veces me levantaba por la mañana y acariciaba a mi ídolo, que no era una imagen, hermano, era una estructura mental. Y yo tenía, pobrecita, Mónica, pobrecita, cuántas cosas te pasaron. Y acariciaba, y muchas veces idolatraba mi dolor. A veces idolatramos el orgullo, hermanos. A veces idolatramos la tristeza, la frustración. David fue muy claro, quemen los ídolos. Y esa palabra también es para nosotros, hermanos, quememos nuestros ídolos mentales. Porque somos rápidos a veces para señalar al que rinde culto a un ídolo de madera o de metal.
natural, pero nuestro corazón muchas veces, en vez de estar Cristo en el trono sentado, estoy sentada yo primero, gran ídola. Mi ego, mi orgullo. Revisemos nuestra vida delante de la presencia de Dios, en intimidad con Dios. Y saben, otra cosa que me llamó mucho la atención también desde el versículo 13, es que el enemigo atacó, David lo venció con guía de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Se fue el enemigo y nunca más volvió? No, volvió a venir. No descansemos y creamos cuando ganamos una batalla que ya está. Porque el enemigo se levanta y vuelve a venir y nos vuelve a atacar. Y fíjense que en este caso, según lo que leímos recién, Dios le dio otra estrategia a David. No fue la misma. Otra estrategia. Pero David otra vez consultó a Dios. Y no solo que le consultó y le preguntó, sino que él obedeció la voz de Dios. Hermanos, vivimos en tiempos de rebeldía, vivimos en tiempos de desobediencia y muchas veces miramos y decimos, los adolescentes son los rebeldes, los jóvenes son los rebeldes, tienen ese espíritu por ahí medio, bueno, que es parte, ¿no? Pero ¿y nosotros? ¿Los jóvenes también? ¿Los jóvenes de 50? ¿Los jóvenes de 40? ¿Los jóvenes de 30? Para pensar, ¿no? Y David volvió a conseguir la batalla. Y ahora vamos a pasar al punto número 3. El punto número 3, versículo 11, ahí yo le voy a pedir a... No sé si tenés las versiones, si no yo la tengo en mi celular, la puedo leer también. El versículo 11 lo voy a leer primero en la versión Reina Valera, que dice, dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Peresim. La versión lenguaje actual dice, Dios fuerte como la corriente de un río. La NBLA dice, Dios ha abierto brecha. Y la NTV, me encanta esta versión, la busqué en varias versiones y la leí en varias versiones. La NTV dice, el Señor lo hizo, el Señor irrumpe. ¿Entienden? ¿Y qué es irrumpir? ¿Se asustaron? La idea no era que se asustaran, la idea es que puedan entender que el Señor, así como estuvimos en calma, en silencio, el Señor entra con violencia. Le voy a leer la definición de irrumpir. Dice entrar de forma repentina e inesperada, violenta. ¿Y saben qué? Significa entrar rompiendo. En el valle de sombra y de muerte, donde estaba el enemigo, todos los enemigos, todos los filisteos, para quitarle el reinado a David, para subyugar el pueblo de Israel, el Señor irrumpió de una manera poderosa, dice la palabra. Y saben que ese Dios de David es el Dios que hoy está en nuestras vidas, es el Dios que hoy gobierna nuestras vidas, es el Dios que hoy está presente en este lugar. Y saben que el Señor irrumpe en nuestras vidas y deshace los planes del infierno. Yo no sé si vos sabés, pero la palabra dice que el Señor rompe, que el Espíritu Santo pudre el yugo de la maldición. Y eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. El Dios de David, nuestro Dios, el Dios de Israel, es el Dios que irrumpe y rompe los esquemas del infierno. Aunque sean muchos, aunque sea difícil, hermano, no importa. Espera, consulta a Dios, buscar su presencia. Hermano, la palabra tiene que ser nuestra guía. La palabra de Dios, la oración. Y espera que en un momento a otro te vas
vas a asustar como te asustaste recién, porque el Señor va a irrumpir en tu casa, va a irrumpir en tu vida y va a traer libertad. Amén. Dios interviene de manera repentina, poderosa y transforma nuestras vidas. Él quebranta no solo el mundo espiritual, no solo lo del infierno, sino también nuestras limitaciones humanas. Y ahí a mí me pegó fuerte. Porque muchas veces nosotros nos creemos o deseamos y hacemos, porque creemos que tenemos la capacidad para hacer, para organizar, que está buenísimo, pero a veces lo corremos a Dios y le decimos, deja Dios, yo hago. Y Dios quebranta y rompe también la parte humana, ¿sí? Nuestras limitaciones. Cuando yo ya no puedo, cuando a mí no me sale, el Señor lo hace. Amén. ¿Saben? La palabra de Dios dice que la fe es por Él. ¿Lo saben? Es por el oír. ¿Pero qué? ¿El oír cumbia? Tal vez. Tal vez. Es por oír la palabra, hermanos. Porque mientras nosotros buscamos de Dios, oramos, buscamos su dirección, necesitamos estar plantados en fe, esperando que Él irrumpa, que Él entre como un río, como dice en la otra versión, como un río, y se lleve todo lo que el infierno está queriendo hacer en contra de nuestras vidas. Tenemos que estar plantados en fe. ¿Saben? 2 de Corintios, voy a leer 3 textos bíblicos en esta noche para terminar. 2 de Corintios, y hermanos, no es que lo leo y que sea casual que yo lo lea. Lo quiero leer porque cuando nuestros oídos escuchan la palabra de Dios, en nuestra mente, y sobre todo cuando la leemos, hermanos, por eso lean la palabra, nuestra mente es transformada. Cuando yo leo, escucho la palabra de Dios, soy desafiada, mi espíritu se conmueve, mi espíritu se moviliza y la palabra comienza a ser la obra. Fíjense, 2 de Corintios 10, versículos 4 y 5, dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sigue la palabra, para la destrucción de fortalezas. Hermanos, muchas veces en nuestra mente hay tantas fortalezas y las fortalezas se forman en nuestra mente por mentiras que van haciendo un muro y nos separan de la realidad. Pero dice la palabra que nosotros con las armas poderosas de Dios podemos destruir esas fortalezas. Romanos 8:21, una palabra que me encanta, 8:31, re conocida. Por favor, escuchad la palabra y tomala para tu vida. Porque yo creo que el Señor en esta noche quiere quebrantar, romper fortalezas en nuestra vida. Quiere quebrantar y romper todo diseño del infierno que nos está atacando en este tiempo. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Hermano, puede venir todo el ejército filisteo. Todos pueden venir. Pero si Dios está con vos, ¿quién? ¿Quién contra vos? El que no escatimonia a su propio hijo, ¿escuchaste? Él no escatimonia a su propio hijo, a Jesús, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que te va a condenar? Hermano, ¿quién te condena? ¿Quién te condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te puede separar? ¿Quién te puede separar? Tribulación, angustia,
persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermano, nada nos puede separar, ni la muerte, nada, ni lo porvenir. Y cuánto tremenda la palabra del pastor hoy en la administración de la ofrenda. Cuánta energía gastamos en el futuro, cuánto nos preocupamos y nos adelantamos por el futuro, cuánta ansiedad acumulamos, cuánto estrés por el futuro, hermano. Nada, lo porvenir no nos puede separar del amor de Dios. Nada, porque Él está con nosotros y solamente depende de nosotros. Si vos decidís amar a Dios con todo tu corazón, abrazarlo con todas tus fuerzas, nada, ¿entendés lo que es nada? Nada, ni una enfermedad, ni un divorcio, ni una tristeza, ni siquiera la escasez, la miseria. Hermanos, estos días yo veía a los hermanos ahí en Venezuela, ¿fue el terremoto? Un terremoto de semejante magnitud, padre buscando aún sus hijos y ellos confesando la fe en Jesucristo, cuando vos podrías decir, tendrían que estar renegando semejante situación. Nada, ¿entendés? Nada te puede separar del amor de Dios. Y para finalizar, Salmos 27. Levanta tu mano ahí en fe si querés. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice la palabra. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Hermano, para contemplar la hermosura de Jehová. Aunque padre y madre, versículo 10, me dejaren, con todo Jehová me recogerá. No me entregues, le dice el salmista, a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. Aguarda a Jehová. Iglesia, esta palabra es para nosotros. Aguarda a Jehová. Versículo 14. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Espera a Jehová. Señor, sabemos que vos vas a irrumpir en algún momento de nuestras vidas. Oramos. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y orar y hablar con el Señor en esta noche. Y que le puedas decir, Señor, yo espero en ti. Yo no sé, hermano, qué estás esperando. Yo no sé cuál es el milagro que estás esperando. Pero yo sé lo que dice la palabra. Espera. Espera. Aguarda en Jehová. Espera en Él. No te canses. No te desanimes.
desanimes, no te frustres.